Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están? Yo soy Luis Fernando Restrepo y en compañía de mi colega Álvaro Romeo, acá en Táctica y Sistemas de The Coach's Voice en español, tendremos como protagonista a una de las grandes figuras del fútbol argentino. Les hablo de Matías Almeyda, internacional por ese país, por Argentina como jugador, ícono en River Plate, estrella en la Lazio y también entrenador. Sin duda, un personaje con mucho peso y con muchas aristas, con muchos ángulos que estaremos desmenuzando acá en esta emisión de Táctica y Sistema. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, muy bien, con muchas ganas de hacer este podcast. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Hoy hablaremos de una figura con peso e historia como lo es Matías Almeyda. Yo recuerdo a Ángel Capa, otrora entrenador de Matías Almeyda, hablar deshaciéndose en elogios hacia Matías Almeyda por lo que fue como jugador y por su compromiso y entrega como futbolista. Un jugador que fue internacional por Argentina, icono en River Plate y también estrella en la Lazio, de donde se le conoce realmente, porque en esa Lazio que reinó en Europa, Matías Almeyda fue un jugador importante. Y ya recordamos a esa Lazio de Sven-Göran Eriksson en un programa anterior. Lazio y River Plate, dos puntos muy distantes geográficamente, pero también incluso hasta cierto punto antagónicos en filosofías. Pero fue allí donde el pelado, como se le conoce, arrancó su carrera como entrenador en River. Sí, y en este programa nos vamos a centrar en el origen de Almeyda como entrenador, porque es muy distinto al arranque de cualquier otro técnico. Al fin y al cabo, se zampó varias fases formativas, como contó en la entrevista que hizo con Coach's Voice. Nos vamos al año 2011, si te parece, Luis Fernando, nos remontamos a esa época. La situación Claro. es dramática, porque River Plate descendía a la B, a la segunda del fútbol argentino, y esto pasó después del descenso ante Belgrano. Descendemos, esa noche hubo, digamos, muchos problemas en el fútbol argentino por esta caída de River, era la primera en la historia, algo muy triste, muy feo, y esa misma noche me quedo pensando y al otro día lo llamo a Pasarela, que era el presidente, y le dije que yo quería ser el entrenador. Y me dijo, vos estás loco. Y le dije, me dijo, si sos el entrenador y te va mal, no dirigís nunca más en tu vida. Y le dije, y no me importa, me va a ir bien, va a ir bien. Y bueno, tomé ese riesgo. Qué diferente este inicio, Álvaro, ¿no? Otros, pues, prefieren ser escogidos o incluso cuando son escogidos, dicen que les den ciertas pausas para ellos poder armar sus eh, propuestas y sus proyectos. No, Almeyda, por el amor a un club, se lanza al agua y sobre todo en una situación tan compleja. Es algo muy diferente y es muy revelador esto que nos cuenta de esa conversación con Daniel Pasarela, el presidente de River. Sin duda, yo creo que es muy interesante porque en varios de los programas que hemos hecho hasta ahora hemos hablado de esos viajes iniciáticos de un entrenador o de ese periodo que se tomaron después de jugar a fútbol para formarse, para empaparse de nuevas ideas, para asistir a sesiones de entrenamientos de exentrenadores suyos, para tratar de tomar ideas de todos los sitios posibles antes de empezar a forjar su propia carrera. En cambio, Almeyda fue muy distinto y decíamos que Almeyda es un personaje de peso, pero también un personaje valiente. Y lo fue como jugador, sabemos lo combativo que era, y también como entrenador. Ya sabemos el origen, esa noche y ese día, cuando habló con Pasarela. Ahora seguiremos con la voz de Almeyda en su entrevista con Coach's Voice y conoceremos cómo se fue construyendo como entrenador. No tenía un entrenamiento programado, armé el cuerpo técnico rápido y bueno, a los 15 días empezamos la pretemporada. Pero era el técnico de mis ex compañeros, era difícil, en un año difícil electoral, el contexto. Realmente hice 7 años en uno ahí, más o menos, en desgaste, en pasión, en todo lo que viví realmente.
en darme cuenta de los errores que cometí, que con el tiempo me sirvieron para no cometerlos. El origen es el arrojo. Para algunos podría ser incluso hasta irresponsabilidad, pero no, para otros es tomar la oportunidad y lanzarse al agua. Y el proceso inicial es desde cero, cero, cero. Sí, desde cero, literal. Y verás por qué te digo esto, Luis Fernando. Escuchamos otra vez más a Matías Almeida. Lo mío como entrenador es diferente a los demás. Yo fui haciendo el curso de entrenador mientras era entrenador. Me habían dado un permiso y sí iba estudiando mucho. Siempre fui bastante obsesivo en lo que me gusta. Entonces no paraba de dibujar, no paraba de hacer cálculos, no paraba de hacer presiones imaginarias en mi mente. Nunca paré de trabajar mentalmente. Por ahí no tenía la práctica de ser entrenador ya hecho como la gran mayoría, pero bueno, iba a poner, digamos, sobre la mesa todo lo que había visto en el fútbol, lo que me gustaba y lo que no me gustaba no lo hice nunca. Entonces nunca me olvido que fui jugador, porque sé que hay cosas que a los jugadores no les gusta. Y al jugador no le gusta que le mientan. Y yo no miento en el fútbol. Un ambiente bastante denso, bastante oscuro para River y para todos sus seguidores. Yo me acuerdo en esos años, Álvaro, que River cargaba con esa cruz, no solamente en Argentina, sino a nivel continental. Pero Almeida salió con una frase: yo no miento en el fútbol. Y esa es una de las frases capitales de cualquier entrenador. No mentirle al jugador. Y Almeida, pues tiene esto como su principio filosófico desde entonces, y eso lo ha llevado al éxito en clubes como River, como Banfield, como Chivas en México y el AEK de Atenas. Sí, yo creo que queda muy claro que aquí Almeida ha sido futbolista antes que entrenador y como futbolista que fue, sabe valorar exactamente el precio de la verdad en el fútbol, que es preferible que un entrenador te deje en el banquillo y que te explique por qué, a que, por ejemplo, te diga que vas a ser titular y luego no huelas una sola titularidad. En ese aspecto sí que se nota que existió un Almeida jugador antes que un Almeida entrenador. Y Almeida tuvo éxito como entrenador en una temporada que fue muy difícil de gestionar. Él se la jugaba porque solo valía el ascenso. En este caso, el caso de Almeida, valga la redundancia, me recuerda un poco al de Luis Aragonés, cuando decidió dejar el Mallorca, creo recordar, para subir a Primera División con un Atlético de Madrid que había bajado a Segunda. Es tomar las riendas de un equipo por el que te mueres para ayudarle a volver a la Primera División. Es Pero un Álvaro, caso. incluso Álvaro, ahí hay una cosa, una frase que la pasamos muy por encima. Él estaba dirigiendo a sus ex compañeros, que es aún más difícil, porque ahí es llegar con autoridad ante los hombres que lo conocen día a día entrenando y que son pues sus compinches en la cancha y por fuera. Sin duda, y el equilibrio del vestuario es totalmente distinto cuando tú te metes al vestuario vestido de chándal y no vestido de corto, cuando de repente a gente con la que tratas en el día a día le tienes que decir o no decir, pero hacerles saber mediante tus alineaciones que no van a jugar más. Es complicado, evidentemente, es un complejo sistema de equilibrios y lo tuvo que hacer muy bien. Y aquí nos va a contar cómo vivió Matías Almeida ese año. La verdad, ese año fue un año atípico, por eso digo que fueron 7 años en uno. El que interprete o cualquier entrenador lo va a hacer, y algún jugador y alguno que consuma fútbol de verdad lo va a interpretar, lo va a sentir. Fue muy difícil eso, muy difícil. No podíamos salir a comer con nuestras familias afuera, no podíamos disfrutar de un domingo libre. Era entrenamiento y casa, así un año, porque nosotros vivimos con pasión el fútbol. Y para evitar problemas, estábamos ocultos, digamos, ¿no? Sabiendo que dependíamos de un resultado para vivir tranquilos. Entonces, esa pasión era exagerada para mí, porque en definitiva sigue siendo fútbol, pero es lo que puede sentir uno, yo no me puedo hacer responsable de cómo lo sienten los demás.
ni soy quién. Sí respetarlo, pero no estaba de acuerdo cómo se hacía. Pero bueno, me sirvió de aprendizaje. Lo tomé como un aprendizaje, entonces a cada lugar que voy porque estoy feliz, voy porque estoy contento, voy porque creo en lo que me dijeron. Y algunos dicen que el fútbol es solo un deporte. Escuchen cómo llega a ser la línea entre vivir mal y vivir bien. Y es depender de un resultado, una máxima exigencia, máxima responsabilidad, no solamente contigo mismo, sino con tu familia, con una sociedad y con un club que es prácticamente el camino que siempre ha seguido Almeida. Y eso fue lo que propuso y así fue que llegó a él a ser entrenador. Bueno, y añadiría, y con una ciudad, Buenos Aires, donde las pasiones son desaforadas. Pero me gusta ver que Almeida no se lamió las heridas por la situación, la acató perfectamente porque la decisión de entrenar fue suya, no hay ningún atisbo de autocompasión en todo lo que dice y su máxima era trabajar. Por eso su figura en el club argentino después de ese paso es enorme y ese año también dejó en él una vivencia como entrenador, un motivo para ir a trabajar a un club, ser feliz, otra fase capital. Y por suerte, Álvaro, esta historia del origen de Almeida como entrenador, ese salto al vacío por amor, tuvo un final feliz. Ese final que le encanta a todo el mundo. River ascendió a la primera y desde entonces el club recuperó su norte, su estrella y sobre todo su orgullo. Lo hizo y seguramente sin esa decisión y atrevimiento de Almeida, nada de lo que ha llegado después en el club argentino habría ocurrido. Estamos hablando de éxitos en la Copa Libertadores, con victoria en el Santiago Bernabéu en el año 2018, nos acordamos todos, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, muchos éxitos y River ha vuelto por donde solía. Y esta historia tiene ese final feliz del ascenso de River y Almeida también reivindica ese momento. Ahí hubo mucho amor, mucha pasión, hubo responsabilidad, hubo riesgo. Realmente eso fue muy difícil. Fue muy difícil. Mucha gente no se quiere acordar de ese momento. Nosotros sí que nos acordamos lo que lo vivimos, porque sufrieron todos nuestros familiares. Sufrieron nuestras esposas, hijos, padres. Sufrieron de verdad. Entonces, ¿cómo no recordar? ¿Y cómo no disfrutar que después llegamos a la seriedad rápidamente? Claro. Pero para el común, para el sistema, para el exitismo, era un pecado disfrutar que habías ganado en la segunda. Es ridículo, es una falta de humildad grande. Y es normal que lo reivindique, que lo ponga sobre la mesa, que se lo encare pues a la sociedad, porque es un triunfo. Y por eso nosotros también nos hemos centrado en esta parte de su origen como entrenador, para que los que nos escuchan vean que no solamente entrenador es un cargo muchas veces visto por la sociedad como elitista, de poco esfuerzo. No, hay mucho más atrás. Hay no solamente estudio, hay arrojo y hay amor. Eso es lo más importante para que un entrenador tenga éxito. Y es por esto que pues lo estamos sacando aquí a la luz, porque él podía haber tomado otro camino más cómodo, pero lo hizo por su club, por River y por sacarlo de la B y por limpiarle la cara ante el país y ante el mundo. Sí, una senda diferente a casi todo y a casi todos. El origen de Almeida como entrenador es pasional, como también lo fue, y con esto terminamos este recorrido. El partido del ascenso. Nos vamos, a junio de 2012. Días atrás, el equipo había perdido contra Patronato, la presión existía, y River necesitaba ganarle a Almirante para ascender, y le ganó a Almirante Brown por 2-0. Y para eso vamos a escuchar a Almeida, cómo cuenta ese partido decisivo en su carrera y cómo lo vivió. La sensación cuando el pitazo final es una descarga como era descomprimir algo con una emoción terrible. De hecho, todos caímos en lágrimas, que yo difícilmente había llorado por fútbol, ¿no?
era esa impotencia, esa bronca, esa rabia de todo lo que habíamos escuchado, lo que decían, y de llegar y de lo que nos había costado. Bueno, había sido un año, no son días, fue un año donde todos juntos lo pudimos lograr. Y el apoyo de la gente de River ahí fue impresionante. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y ahora abrimos el Salón de la Pizarra, la cual se encuentra en el centro con los reflectores encima para analizar tácticamente lo que ha hecho Matías Almeida. Para ello nos acompañan Marco López, entrenador UEFA Pro y consultor. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a echar un vistazo en detalle a la figura de Matías Almeida, que tiene bastante más que ofrecer. Es un tesoro escondido que va a resultar seguro muy interesante para nuestra gente. También ahí tomando las fichitas está Benigno Hernández, entrenador UEFA Pro y profesor de MVP. ¿Qué tal, Benigno? Hola a todos, un gusto estar con vosotros y en este caso hablar del entrenador argentino que es un gran técnico a nivel táctico. Y también está Héctor García, un hombre que esboza siempre una sonrisa cuando hablamos de Matías Almeida porque sabe la profundidad que tiene esta historia, sobre todo en la parte emocional. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Él es el jefe de la parte editorial de The Coach's Voice en español. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Luis Fernando, hola Marcos, hola Beni. Sí, la verdad que estuvimos en esa entrevista con él, con Matías Almeida, y o sea, es espectacular, es un entrenador espectacular, una persona espectacular, su manera de hablar, cómo conecta cuando habla con la gente. Y en esta parte táctica es muy interesante porque él hizo un par de clases magistrales con nosotros, una enfocada a sistemas de juego, y es muy interesante conocer a Matías Almeida, que hasta ese momento a lo mejor no era muy conocido porque había estado entrenando en Estados Unidos, y conocer a través de la pizarra sus ideas tácticas. La verdad que hicimos la entrevista en Valencia porque él estaba de vacaciones en Valencia en ese momento, y sinceramente fue una pasada conocer a Matías Almeida y su manera de expresarse, su manera de su filosofía de juego. La verdad que fue increíble. Es un hombre que, como lo vimos en la primera parte del programa con Álvaro Romeo, nuestro periodista especialista en perfiles de técnicos, es un hombre que es solo corazón, emoción, emotivo. Por eso tomó a River Plate para sacarlo de la zona humillante de la B en Argentina para ellos y regresarlo a la A. Y como decía Héctor, en esa charla, pues, que hizo con nosotros, nos expresó que habla de sus sistemas, que ha empleado muchos, pero también dice que el sistema no es lo importante, sino las intenciones, lo que le va transmitiendo filosóficamente a sus jugadores. Yo quiero comenzar con Marcos. ¿Esto sí basta para volver a poner una plantilla junta y llevarlos a ese objetivo? ¿Que sean más intenciones que planteamientos tácticos? Sí, sin renunciar a los principios. Al final, Matías Almeida lo que propone sí que es verdad que tiene claros una serie de sistemas. El 4-4-1-1 con el que empezó efectivamente en River Plate en ese ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el 3-3-1-3 con el que también conquistó el segundo campeonato nacional con Banfield, y luego lo transformó el 4-2-1-3 con el que ya ha permanecido casi de manera invariable. Bueno, no es un radical del modelo de juego, es más bien un entrenador ecléctico que tiene claras sus ideas. Si hay algo que podemos afirmar sobre Matías Almeida que no tenga que ver tanto con sistemas, sino con propuestas de juego, sabemos que es la proyección de los laterales, el vuelo ofensivo de los laterales tan de moda ahora. Matías Almeida lo lleva haciendo desde que empezó a entrenar.
Por otro lado, los extremos en amplitud. A él le gustan los extremos encaradores, regateadores de situaciones de 1 contra 1 para ser luego versátiles en generación o bien de finalización o situaciones de centro lateral. El punta en profundidad, eso también lo tiene muy claro. Él juega con un 9 de referencia que pueda ser más mixto a la hora de desmarcarse en apoyo o en ruptura, pero sí tiene clara la figura del 9 en profundidad, y también tiene claro un concepto que a mí me gusta muchísimo, independientemente del sistema que juegue, que es el centro del campo a 3 alturas, y es un concepto interesantísimo. Matías Almeida apuesta siempre en pasillo central, juegue con un esquema o juegue con otro, por un mediocentro defensivo, un pivote, un stopper, un mediocentro más generador de juego y un 10 que, como es difícil de tener, a veces se convierte en una figura o de un mediocentro ofensivo o de un segundo delantero. Y ahí, por ejemplo, lo representa fielmente para comenzar esta charla la figura de un Orbelín Pineda, por ejemplo, que ahora mismo también lo dirige en AEK de Atenas. Benigno, de este rasgo ecléptico, como ha dicho Marcos de Matías Almeida, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es de esos sistemas o de esos planteamientos que crees tú que han impactado más? Yo creo que al final el sistema que más impacto ha tenido por parte del técnico argentino ha sido la estructura de 3 ahí detrás, con ese rombo en el centro del campo que en pocos equipos o selecciones se utiliza, y creo que la figura esa del mediapunta por detrás del punta, con esas 3 alturas que mencionaba Marco, con los 2 extremos bien profundos, creo que van a tener trascendencia en el futuro del fútbol, ya que cada vez más estamos viendo que se vislumbra un juego mucho más táctico, donde los partidos cada vez son más controlados, y el tener diferentes alturas a través de la organización estructural de tu equipo te va a permitir en un primer momento, si tu idea de juego es la de realizar un juego asociativo, poder abrir muchas más líneas de pase y al mismo tiempo fijar las posiciones de los rivales con esos jugadores, sobre todo en carril central, donde a través de las diferentes alturas puedes fijar en posiciones intermedias y poder ganar a través de carriles laterales con esos 2 extremos tan profundos que mencionábamos anteriormente. Héctor, este portero 3-3-1-3, del cual venimos hablando, ¿de dónde sale? ¿Del conocimiento de su trasegar por los terrenos de juego, de compartir con incluso compañeros que fueron de él cuando era jugador, ahora como técnico o en esa época como técnico, o de dónde proviene un sistema que se podría decir revolucionario, como lo ha dicho Benigno y también lo ha dicho Marcos? Sí, tan revolucionario que cuando estuvimos haciendo la clase magistral y planteaba ese dibujo, yo tenía la inquietud de cómo se podía plantear ese dibujo, porque es verdad que de primeras y la estructura suena totalmente innovadora, diferente. Él lo cuenta en esa clase que tenemos también, porque Matías Almeida mezcla lo táctico con lo pasional. Él hablaba de que en River, y él era honesto ahí, de que bueno, él podía ponerse la medalla y hoy subía a River Plate con mi sistema de juego, con mi idea, y él señala que él utilizó el sistema que utilizó en River por una necesidad y porque es lo que creyó que era lo necesario, y más o menos casi que se encontró ese sistema para triunfar. Sin embargo, después, cuando sale de River, él lo cuenta, ¿no? Que él, entre comillas, se traicionó a sí mismo por no defender sus ideas para intentar protegerse y no ser despedido. Entonces, en Banfield toma una decisión, que es: yo quiero ser yo mismo como entrenador, quiero plasmar mi sensibilidad como entrenador a través de un juego, y ese es el dibujo que le lleva a Banfield, ese sistema casi revolucionario, y por eso utiliza ese dibujo. Es decir, es interesante este matiz, yo creo, también para entrenadores, todos los entrenadores que nos escuchan, el mezclar la táctica con lo pasional, con defender una idea y una identidad, y eso es lo que le lleva a ese sistema en Banfield, que, como todos los periodistas expertos reconocen, fue un equipo que jugó muy bien al fútbol, y eso es sello de identidad de Matías Almeida en esa etapa en Banfield, bajo ese sistema que, si Marcos y Beni, que son entrenadores, tuvieras que disponerlo en tu equipo, con tus jugadores, yo creo que los primeros momentos serían confusos incluso para todos los jugadores, de dónde me tengo que posicionar, qué movimientos tengo que hacer, porque la verdad que es un dibujo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Pero yo creo que ahí es donde está la ventaja de haber sido jugador y incluso haber entrenado a sus propios compañeros y haberse llevado ese modelo para otros clubes, donde le llega a hablar a los jugadores con su mismo slang y como colegas de trabajo, como jugadores. Pero, a ver, Benigno, ¿tú crees que por ser mediocampista, tal como lo fue Guardiola o como lo fue Ancelotti o como lo fue Arteta, por ejemplo, pues le da una ventaja a poder implantar este tipo de sistemas? ¿Tienen más geografía de juego, por decirlo de alguna forma? Es una pregunta compleja. Al final sí que es verdad que lo que estamos viendo en la actualidad, que todos esos excentrocampistas que actualmente son técnicos, en primer lugar, en todos ellos pondera un juego asociativo y en segundo, tienen más tendencia a utilizar organizaciones estructurales más diversas a comparaciones a otros técnicos. La figura del centrocampista vemos como es un jugador dentro del terreno del juego donde no juega a 180 grados, sino juega a 360 grados y la visión perceptiva de ellos es mucho más compleja que el resto. Por lo tanto, quizá de una forma indirecta sí que les va enseñando a cómo se debería de interpretar el juego a comparación a un lateral, que en este caso no estamos diciendo en ningún momento que los laterales no puedan ser grandes técnicos. Sin embargo, la figura del centrocampista, al tener que estar en constante atención, ya que su juego es 360 grados, sí que les permite poder intuir las complejidades del juego en toda la complejidad del mismo. Marcos, ¿tú compartes esto o tienes otra posición? Por ejemplo, que un portero podría ser incluso mejor entrenador que un Matías Almeida que fuese otro centrocampista. Hombre, pues aquí he de reconocer que subjetivamente no puedo ser demasiado analítico, aunque sí me remito a las fuentes. Me refiero, yo adoro los centrocampistas, sobre todo los centrocampistas creativos. Yo soy de aquellos que está convencido de si necesitas defender mejor, no metas un defensa, pon un centrocampista. Si necesitas atacar más, no metas otro delantero, mete otro centrocampista. Entonces ahí no puedo ser demasiado objetivo. Y luego coincido en muchas de las reflexiones de Johan Cruyff, y en una de ellas menciona que los mejores entrenadores suelen ser centrocampistas y lo razona desde efectivamente la complejidad a la que se refería Beni, de la demarcación y de la influencia tan determinante que tiene en el juego del equipo. Ahora, Almeida me parece un tesoro escondido porque fíjate que te diría, ¿te acuerdas aquello de menotistas, bidardistas y la tercera vía? Bueno, pues quizás desde los centrocampistas tenemos una corriente más, entre comillas, bidardista, tendente a modelos de juego defensivos, como Simeone, Antonio Conte. Tenemos otra menotista, vamos a decirlo así, más propositivos, ofensivos, como Guardiola o Xabi Alonso. Y tenemos la tercera vía, aquella tercera vía de Carlos Timoteo Grigol, ¿no? Pues esta la representarían quizá gente como Zidane, Ancelotti y el propio Matías Almeida. Por eso me parece un tesoro escondido, porque tiene una riqueza táctica por encima de promedio, y porque además tiene esa flexibilidad, ese modelo más adaptativo, no tan dependiente de un modelo de juego o de un sistema referenciado, por más que le haya marcado en su carrera aquel 3-3-1-3, o que a partir de entonces esté jugando con el 4-2-1-3, con esa figura de media punta por detrás de dos extremos abiertos y un delantero centro. A ver, Héctor, tú que has estado trabajando con tantos entrenadores, que tienes la oportunidad de ver en directo ellos cómo esbozan, si hay diferencia de los mediocampistas como Almeida, sí se puede clasificar y catalogar, así como lo dice Marcos, pues el trabajo de un entrenador centrocampista o mediocampista, o son diferentes dependiendo de las posiciones en las que se han empleado en el terreno de juego. A ver, yo creo que esto merece hacer un programa especial sobre estos centrocampistas que son entrenadores. Yo creo que lo tendremos que hacer en el futuro. A ver, Matías Almeida mezcla dos cosas. Todos sus equipos le recordamos como un jugador, un centrocampista organizador y con mucha jerarquía y con mucha intensidad también en los momentos sin balón. Todo esto lo ha trasladado a sus equipos, y lo que él ha añadido, bueno, la gente identifica eso, a lo mejor un perfil muy parecido seguramente con Diego Pablo Simeone, con ese estilo de juego de perfil muy intenso, equipo muy intenso, más ofensivos, creo, los equipos de Matías Almeida. Pero
es complicado, ¿no? Ese debate. Yo creo que Almeida, en cierto modo, ya en su etapa de jugador, ejercía también como entrenador, ordenaba mucho al equipo y ejecutaba eso. Y además lo vemos en su transición. O sea, no sé, Marcos, que en esto es especialista, que tiene mucho bagaje y mucho conocimiento histórico de entrenadores. No sé si en el mundo, en alguna carrera, hay una persona, un jugador que haya pasado, Luis Aragonés, creo que el único así que recuerdo, que haya pasado de ser futbolista, acostarse futbolista y levantarse entrenador. Y eso es lo que hizo Matías Almeida en River Plate. Entonces eso te habla de que él ya reunía un perfil de entrenador en su etapa como jugador en sus últimos años y todo eso le permitió una transición para convertirse en el entrenador que es hoy en día y con todo el futuro que tiene por delante. Entonces, la conclusión de si un centrocampista es mejor entrenador o está más preparado, tiene una visión más global del juego, puede ser, pero si queréis, yo emplazo podemos analizarlo esto en un programa especial y ver qué conclusiones llegamos porque puede ser muy interesante, ¿no? Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcos López, entrenador y consultor. Muchísimas gracias por todas estas guías que nos estás dando acá en la sección de la pizarra en Táctica y Sistemas. Muchas gracias a vosotros, es un placer siempre compartir estos ratos de charla futbolística y espero que les guste a nuestros oyentes. Benigno Hernández, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Ahí están nuestros entrenadores con licencia UEFA Pro y Héctor García. Muchísimas gracias, el jefe de la parte editorial de The Coaches Voice en español. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos y bueno, solo comentar, yo jugaba de centrocampista, a lo mejor en el futuro me veis entrenando ahí en un equipo grande. Bueno, yo jugaba de lateral, aunque ya Benigno dijo que bueno, que de pronto tengo otra visión en el terreno de juego. Bueno, vamos a ver. Eres mi segundo, armamos una dupla ahí. Claro, no, muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Ya nos metimos en este mundo fascinante de emoción, pero no solamente de corazón, también de táctica y revolución táctica de Matías Almeida, el hombre que regresó a River Plate a los primeros sitiales en el fútbol argentino, sudamericano y mundial. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestra próxima edición de Táctica y Sistemas, aquí en The Coaches Voice en español. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coaches Voice.